Y saludamos aquí en Sapiens a Luis Rovira. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien hallado. Muy buenos días, pues aquí siempre yo me hallo muy bien, muy cómodo y sobre todo me aportáis con este programa una energía vital impresionante. Muchísimas gracias. La información también es energía. Por descontado. Que La pregunta sería, ¿qué no es energía? Tenemos a Enric Sorribes. Enric, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estén? Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Enric. Me encanta cuando se unen las voces del planeta, sobre todo de los más jóvenes, que quizás son ellos los que sí van a cambiar la dirección ecológica del planeta, porque parece ser que los adultos estamos por otra labor, ¿o qué? Saludamos ahora a ver si tenemos a Albert Ronald. Albert, muy buenos días. Albert, hola. Ahora sí, aquí estoy. Hombre, muchísimas gracias. Albert, estamos frente a un cambio climático ya real. Años atrás estábamos destacando que habían síntomas, ¿no? Esto es como la enfermedad. Hay unos síntomas, pero no se declara la enfermedad. Pero algo ya es evidente, algo ya se empieza a tomar conciencia. Pero, ¿qué está sucediendo realmente, Albert? Bueno, pues yo creo que como siempre contigo, que hacemos programas que a la gente le gusta, vamos a desvelar una cantidad de verdades que este programa va a ser uno de los que quizá más vaya a visualizar la gente. Porque vamos a decir, primero vamos como yo soy ecologista desde el año 70. He sido investigador, llevo ya 48 años como investigador, como bioquímico y como ecologista. Entonces vamos a ver las cosas con verdadera sinceridad y sin cortarnos y sin negar la verdad. Primero, sí es cierto que hay un cambio climático, pero esos cambios climáticos se han dado durante toda la vida que ha habido planeta. Es decir, que los cambios climatológicos siempre han estado aquí en el planeta Tierra, siempre han existido. Eso por un lado. Por otro lado, que desde que el planeta Tierra empezamos a industrializarnos y empezó el uso de las energías fósiles, es decir, el carbón, luego el petróleo, el gas y luego toda la parafernalia de la energía nuclear, pues por supuesto que hemos aumentado la contaminación. Y también, a medida que la población del planeta ha aumentado, pues es que alimentar en este momento a 7,000 y pico, y el pico es bien largo, de seres humanos en el planeta es verdaderamente tremendo. Y lo otro que es importante también decir, la gran cantidad que tenemos de ganadería en todos los aspectos, pues ahí también tenemos otro punto de contaminación. Y además, el poco cuidado que hemos tenido en la industrialización de pensar de que podíamos contaminar y no había ningún problema, el uso y el abuso de las energías, que tampoco había ningún problema, pues sí, eso nos está pasando factura. Pero, aquí viene lo más importante, pero lo que se sabe ya, y se ha hecho un trabajo, y esto no se ha dicho, solamente lo manejamos los que manejamos ciencia y ecología, que somos pocos, es que en este momento el planeta está produciendo comida, y aquí hago un énfasis, comida, para 10,000 millones de seres humanos. O sea, ese cuento que nos tienen contando las élites, los grandes industriales, las grandes transnacionales, están utilizando, y aquí viene la gran verdad, están utilizando ahora la parte del cambio climático para hacer lo que siempre han hecho, meternos miedo y mantenernos con miedo y manejarnos como si fuéramos borregos con el famoso miedo. Y a raíz de eso, también hay cosas que están haciendo desde hace 25 años. Esto de los transgénicos no es una cosa que se le ocurrió a un científico porque era una maravilla, no. Se le ocurrió porque era una manera de manipular y de patentar y de apropiarse de la biodiversidad del planeta. Toda esta élite sinvergüenza. Y lo otro, la contaminación en los alimentos a raíz de los conservantes que se le ponen, el uso indiscriminado de los azúcares refinados que son terribles, de los alimentos súper refinados
que todo el mundo científico sabe que eso no es alimento comestible ni saludable. ¿Y por qué se está produciendo cada día más alimentos súper refinados? Porque la industria, las transnacionales y las élites les interesa manejarnos. ¿Por qué los acueductos están llenos de sustancias que lo que hacen es casi que matar a la gente? Por ejemplo, el flúor. El flúor es una sustancia que se utiliza para innubilar la mente y el factor pensante de los seres humanos. ¿Por qué lo usan todos los acueductos del mundo? Porque hay manipulación. Y en la parte del cambio climático han metido la mano ya todas estas transnacionales. Y si vemos a Greenpeace está untadito de la cabeza a los pies, porque el primer patrocinador que tuvo Greenpeace fueron los Rockefeller, que fueron los dueños que le vendieron ahora a los alemanes el peor contaminador del mundo, que es Monsanto. Y ahí la lista es larga. Por lo tanto, el problema del cambio climático es algo que les está dando dividendos. El cambio del modelo de coches eléctricos es un modelo que le está interesando porque las ayudas, el dinero que los países están dando como subvenciones a los fabricantes, es un dinero y es una tajada del ponqué muy gustosa, es un verdadero chocolatín maravilloso para el bolsillo de esta gente. El cambio que se está dando a nivel industrial, tratando de cambiar estas cosas, a toda esta gente le interesa, y por eso ahora los medios de comunicación que son manipulados por toda esta gente, por todas estas élites, están hablando ahora del cambio climático y están hablando de ecología, pero con la boca pequeña, porque hasta ahora se está dando el cambio, les interesa manipular al planeta como lo han manipulado siempre, y esto del cambio climático hay que cogerlo con pinzas, porque lo que estamos viendo es que le están metiendo mano para volvernos a manipular y volvernos a fastidiar la vida, mi querido Ferran. Tenemos el cuarto tertuliano. Albert, quiero que lo saludes, y saludamos también a Alberto Rossi. ¿Cuántos días sin oírte, sin verte? Bien hallado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hacía días. Pues un abrazo, mi querido doctor Rossi, un abrazo muy grande, porque es de los afectos grandes que tenemos en Andorra. Igualmente, es recíproco, ya lo sabe, doctor Ronald. Alberto, estamos hablando sobre el cambio climático, ¿no? Hoy es noticia justamente que Canadá es el país que más rápido se está calentando del planeta, 2 veces más rápido que el resto del planeta. Sabemos también que hay islas de plástico flotando, islas, no ya un continente, podríamos decir, en el Océano Pacífico. Aparecen cada vez más cetáceos muertos por contaminación, intoxicación de plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, de momento, no está muy claro el aumento del nivel del mar, pero está claro que con un cambio climático hay un deshielo por las olas de calor, después las corrientes atlánticas variarán, el equilibrio de las zonas donde más o menos era estable se volverá adverso, habrán más tormentas asesinas, habrá sequías, si hay sequías habrán desplazamientos migratorios, cada vez más salen noticias y es real que hay especies en extinción, esto provocará nuevas y peores enfermedades, están desapareciendo glaciares, cuando vemos fotografías de glaciares, por ejemplo en los Pirineos, que algunos ya son historia, dices, ¿cómo puede ser? Esto conducirá a algo que será un sí o sí. La ecuación resultante serán guerras. ¿Compartís mi opinión? Alberto, ¿sí? Desde luego, estos modelos de crecimiento han llevado siempre a desigualdades, y por lo tanto las desigualdades llevan a un determinado momento conflictos entre personas. Pero en este caso concreto la preocupación es mayor, porque el cambio climático de alguna manera afecta a todo el mundo, de manera desigual, evidentemente, pero afecta a todo el mundo y de una manera que no sabemos qué puede pasar. Porque, por ejemplo, como hoy en día la meteorología se basa en modelos, ¿de acuerdo? Son modelos
matemáticos que lo que hacen es, en base al comportamiento pasado, predicen el futuro. Todo esto hasta ahora se ha podido hacer de una manera bastante razonable, porque se tenían unos datos históricos relativamente recientes y lo que se hacía era, en base a esos datos y comportamiento de las corrientes atmosféricas, el vórtice polar, las corrientes marinas, podías deducir que lo que iba a pasar era pues unas lluvias o un anticiclón. El problema es que ahora efectivamente se están produciendo unos cambios de temperatura en la atmósfera que están condicionando como nuevos factores el comportamiento de estos modelos. Y entonces resulta más complicado predecir, y lo que sí estamos viendo es que se está asentando unos ejemplos de clima extremo o unas sequías muy persistentes y muy fuertes en algunas zonas de la Tierra. En otras zonas de la Tierra, unas nevadas y unos fríos muy intensos. Claro, esto, el problema que tenemos es que no lo podemos atajar de manera individual, incluso de manera estatal, de Estado. Esto es un problema colectivo mundial, de supervivencia. Y yo he escuchado parte de la conversación del doctor Ronald y es verdad que, como siempre, hay grupos que intentan monopolizar o intentar ganar sobre este concepto que realmente a mí me preocupa y nos preocupa, que es el cambio climático, pero que algunos lo intentan monetizar, conseguir dinero. O sea, claro, el cambio de modelo tiene que ser radical y muy importante, y además tiene que ser ya, no tenemos tiempo. No son cosas que podemos aplazar. El caso, por ejemplo, de la persona que va al supermercado, que compra fruta y por cada fruta que compra se la pone en un papel de plástico. Luego compra arroz o harina y se la pone en otro envase de plástico. Y luego va comprando y tiene un montón de envases y luego llega a la caja y le dicen que no le dan la bolsa porque es que no tiene, para evitar la contaminación de plásticos. O sea, esto es absurdo. Lo que no podemos es no darle la bolsa al consumidor en la caja porque es un contaminante de la atmósfera y luego lo llenamos de plástico de todo tipo. Tenemos que erradicar todo esto. Es decir, esto es un conjunto de... Sí, además, lo que tú dices, fíjate el detalle, ya no hablemos de la comunidad científica, el cambio de clima, cómo se lo denomina, que ahora se le está llamando el antropoceno ya, también a esta nueva era climática. Y pensemos también lo que decía el doctor Ronald, ¿no? De que el año 1750, 1800 eran 700, 800 millones de habitantes y ahora en tan poco tiempo somos 8.000 millones. Lo que esto deriva en contaminación, en alimentación, en más producción de carne, en más contaminantes, etcétera, etcétera. Pero después las grandes corporaciones, cómo se están aprovechando de todo esto para hacer más dinero. Pero lo que es curioso es que yo me acuerdo de pequeño, seguramente vosotros también, que ibas a comprar arroz. Yo me acuerdo que en la tienda de víveres había el arroz en unos sacos que te los ponían, te los pesaban y te los ponían en tu bolsa, pero era de papel también, ¿no? Todo era al por menor. A granel, exacto. Entonces, después, un buen día, por la salud y con la excusa de la salud y de todo en plástico, todo envuelto, todo bien. ¿Quién sale ganando con todo esto? Seguramente el planeta no. No, el planeta, mi querido amigo, no sale ganando, estamos perdiendo. Hay una cosa que el doctor Rossi ha dicho y que vale la pena aclarar. Definitivamente, la parte biológica, y en este caso me corresponde comentar cosas como bioquímico y como ecologista y como botánico, es que es impresionante la cantidad de especies que hemos perdido. Si yo en este momento volviera al Amazonas, como estuve 3 años por allí trabajando, probablemente me va a dar ganas de llorar, mi querido Ferrá, doctor Rossi y bueno, y la otra persona que no sé cómo se llama, el otro tertuliano. Luis y Enrique. Bueno, Luis. Así es que el cambio climático se ha dado de una manera, es que mirando las fotografías ahora sobre el Amazonas, la cantidad de depredación, la cantidad de bosque que se ha tumbado, la cantidad de desierto que se ha formado en donde antes eran tierras superfértiles es impresionante. Y luego con el uso de este herbicida
porque hay que llamarlo con el nombre técnico del famoso Roundup o el famoso glifosato, pues lo que hemos convertido el planeta Tierra, porque pues todo el mundo lo está usando, desde en los países donde producen la coca allá en América Latina, que están fumigando con ese elemento, con esa sustancia, hasta los agricultores y hasta nosotros en el jardín estamos usando esta sustancia. Y esta sustancia arrasa con todo, es decir, en la Patagonia, en Argentina, hay una carretera que tiene unos 1.500 kilómetros en el recorrido, una autopista, que está sobre todas las tierras fértiles que tenían hasta 2 y 3 metros de tierra fértil que conocimos y que nos dimos cuenta que era el mayor, después de Estados Unidos, el mayor productor de cereales. Pues allí han sembrado soja y han utilizado el famoso herbicida que es de lo peor que nos ha traído el planeta Tierra y la parte química, y en este momento esas tierras son verdaderos desiertos. Allí ya no se dan ni los lagartos. Y si miramos el planeta Tierra, la desertificación es tan grande que, claro, es obvio que con la contaminación que tenemos, con el arrastre de las especies que tenemos, con las aguas contaminadas, y un problema gravísimo, que es las micropartículas del plástico que ya están en todas las aguas del planeta, en el mar, los ríos, en las aguas embotelladas, en los acueductos. Estamos comiendo plástico, mi querido Ferran, doctor Rossi y Luis, y amables oyentes. Y Enrique. Enrique. Entonces, el problema gravísimo es que las aguas, al estar con estas micropartículas de plástico, primero, todos los polímeros son cancerígenos, todo lo que viene transformado y en este material es terrible. Ahora, la destrucción, ¿cómo se degrada estos productos? Pues el que menos son 300, 400 años. Es decir, que el planeta tiene un futuro bastante gris. En ese sentido estamos de acuerdo. Ahora, sobre el CO2. Si no hay CO2, no hay oxígeno. Más CO2, más oxígeno. ¿Y quién produce y quién absorbe el CO2 y el carbono? ¿Cómo funciona todo este manejo bioquímico en la naturaleza? Pues son las plantas, son los bosques, son los mares con las algas, que es la gran reserva de oxígeno. El 70% de oxígeno se producía, porque ya no se produce, era en los mares. Pues ahora no, porque los mares están, como decía Ferran hace un momento, están llenos de plástico, son verdaderas islas que están ahí. Ahora, sin contar las micropartículas, que a mi modo de ver es lo más peligroso que tenemos para el planeta Tierra. O sea que las especies, tanto marinas como las especies terrícolas, yo he visto en la selva encontrar animales que cuando se mueren se les hace la autopsia y en su estómago aparecen trozos de plástico. ¿Cómo apareció ese plástico ahí? Pues el animal seguramente bajó a algún poblado, como está pasando en Rusia, que están bajando los osos a los poblados a buscar comida en las basuras, y ahí, claro, como las ballenas y como los pescados están comiendo plástico, aparte de que en los análisis que hemos encontrado en los seres humanos y en los seres vivos hay ya una cantidad tan grande de plástico que hemos sobrepasado lo que tolera nuestro organismo. Porque hay una cuestión, claro, estamos hablando del plástico y ves, lo podemos imaginar, aquel formato, bien véase pues una botella, el resto es de una bolsa, de cualquier utensilio, pero, Albert, tú sabes tan bien como yo que el plástico está formado por policarbonatos. ¿Y qué pasa con los policarbonatos? Bueno, es un compuesto del plástico, que cuando se calientan, liberan bisfenol A, que es un producto terriblemente cancerígeno. Totalmente, y además el bisfenol produce un efecto tan terrible a nivel de las hormonas del sistema reproductivo. Por eso tenemos problemas de inseminación, problemas de infertilidad en nuestras mujeres y en nuestros hombres. Yo he encontrado pacientes míos con 6 espermas, hombres de 25 años. Es que eso yo nunca lo había visto en mi vida y ya tengo 69 años, mis queridos amigos. Hicieron un informe
creo que salió publicado en la prestigiosa revista científica American Medical Association, que había una conclusión, bueno, apocalíptica, que los niveles, incluso a niveles muy bajos de concentración de bisfenol A, puede estar asociado con la diabetes. Sí, señor. Curiosamente, la diabetes está disparada. Totalmente. Curiosamente, con la obesidad. Curiosamente, hay mucha obesidad. Claro, el Con la síndrome- infertilidad, como decías, Albert, curiosamente hay mucha infertilidad. pero Con terrible, el cáncer de mama, curiosamente, hay muchos cánceres de mama. Y muchísimo. curiosamente, con el cáncer de próstata, curiosamente, coincide con muchos cánceres de próstata. ¿Está sucediendo algo? Pero muchísimo, porque resulta que el bisfenol, hay dos sustancias muy graves en los plásticos, que son los bisfenoles y las dioxinas, que son terriblemente, que alteran todo lo que tiene que ver con el sistema orgánico y especialmente con el sistema reproductivo, con la parte hormonal, cómo ataca el sistema, cómo deprime el sistema inmunitario, y lo más increíble, cómo altera nuestro sistema neurona. Es la sustancia que más destruye neurotransmisores, y es que el neurotransmisor es el tejido conectivo entre neurona y neurona. Por eso tenemos una epidemia en las personas mayores de Alzheimer y de demencia senil. Y resulta que se habla de la proteína que destruye, que endurece el cerebro. Hombre, pero es que si tenemos bisfenoles y dioxinas en las micropartículas que estamos tomando, en la alimentación, en el agua y en todo lo que estamos ingiriendo en nuestro organismo, pues ¿qué podemos esperar? Yo pienso que la destrucción del planeta en sí va a ser menos grave que la destrucción de la especie humana, porque es que la especie humana, en este momento, nosotros somos los que estamos más en peligro. Hay una estadística que es escalofriante, que es que de los 7 millones y pico, ese pico largo que hablo yo, alrededor de 5.000 millones están enfermos. Si una población, una civilización, por encima del 50% enferma, ¿cuál sería el diagnóstico? Dínoslo. Claro, totalmente. Eso no lo estamos mirando. ¿Cuál sería, Albert? ¿Cuál sería? La exterminación de la especie. Porque una sola especie ha exterminado alrededor. Fíjate que en este momento estamos perdiendo una especie. Cada 3 minutos estamos perdiendo una especie o vegetal o animal. Nunca habíamos visto, yo que soy ecologista desde los años 70, nunca había visto una velocidad tan tremenda de destrucción de la biodiversidad que existe en el planeta. Si se acaba la biodiversidad, se acaba el planeta. Las abejas, los seminópteros, que son los que polinizan, los que permiten que haya comida en el planeta Tierra, en este momento la producción y el manejo de las abejas y los seminópteros por el uso indiscriminado de los agrotóxicos que se usan en la agricultura está tan deteriorada que si seguimos en este punto de destrucción, en 20 años no habrán abejas. Enrique, ¿estás al corriente de la exterminación de las abejas? Sí, estoy. El problema es que yo creo que hay mucha gente que, digamos, que está alerta y conoce, pero como siempre estamos supeditados al poder, y básicamente es el poder económico, pues muchas soluciones que se deberían tomar o algunas que se deberían haber evitado, pues por cuestiones económicas no se han planteado. Solo por hacer un comentario sobre el tema de Monsanto, todo lo que es el tema que luego de transgénicos, por ejemplo, se llegó a la, digamos, entre comillas, a la aberración de que en el momento en que tú tenías semillas o productos transgénicos, en esa zona no se podía, digamos, cultivar nada más que no fuera de esa misma marca. Con lo cual, todos sabemos que la naturaleza es sabia y, bueno, cuando se poliniza, pues tú no puedes controlar que tu producción sea libre de transgénicos. El problema lo tienes en que, claro, si a ti te han contaminado de transgénicos y tú no querías, luego solo puedes utilizar esa marca porque tu terreno, si no, es estéril. Eso en su momento también tuvo su movimiento y eso se permitió, pues porque, bueno, detrás hay quien hay. Y como al final, pues hacer una demanda y ganarla y luego recuperar lo que tienes que recuperar es prácticamente imposible cuando estás delante de estas multinacionales o estos
núcleos de poder, pues así nos luce el pelo, ¿no? Y eso afecta pues en el uso de pesticidas, que son conocidos algunos, pero se continúan utilizando indiscriminadamente, pero lo hemos hablado antes con los plásticos, con cualquier otra situación, ¿no? Se tendría que tirar del ovillo para ver exactamente en el centro, ¿no?, que exactamente quién hay y todo eso por qué pasa, y no se ponen medidas de control. Cuando hablabais del agua, ahora me venía a la cabeza una noticia que comentamos en su momento aquí en el programa de un hallazgo espectacular. Bajo las cálidas y tórridas arenas del desierto de Libia. Bajo las cálidas y tórridas arenas, por la parte que toca del Sáhara, unas reservas hídricas, es decir, de agua, de unos 40.000 años de antigüedad, un estado de pureza excepcional, que podrían abastecer a todo el continente de África durante, no sé si son 40, 50 o 60 décadas, solo con lo que hay allí abajo. Muammar el-Gaddafi ya desarrolló un plan para abastecer de agua, incluso había ya un plan de un río artificial para abastecer de agua pues a sus países vecinos. Salían, el estudio que había, salían 1.300 pozos, en pleno desierto, repito, en pleno desierto, 1.300 pozos, no bombeando petróleo, sino agua, moviendo 6,5 millones de metros cúbicos de líquido, de H2O, al día. Y curiosamente, al poco, fijaos dónde salta la primavera árabe. Estas extrañas coincidencias que a mí a veces, Luis, que veo que quieres hablar, dices, ¿cómo puede ser, no? Un gran hallazgo de este calibre y ¡pum!, salta al país por los aires. Mira, yo quiero hablar porque hemos estado hablando de muchos temas aquí, sobre todo nos vamos de uno a otro, pero porque todos van muy enlazados, pero yo creo que la casualidad no existe, sino la causalidad sí, y es que detrás de todo esto están las grandes corporaciones. Eso está clarísimo. Cuando hablamos de la alimentación, detrás están las grandes corporaciones. Cuando hablamos del campo, cuando hablamos de transgénicos, detrás están las grandes corporaciones. Cuando hablamos de lo que repercute, y estábamos hablando de enfermedades, estaba hablando el doctor Ronald de que esto lleva a la exterminación del ser humano. Pero, ¿qué es lo que está provocando todo esto? Las grandes corporaciones, que solo tienen un objetivo, que es el económico y a la corta, constantemente, solo sus dividendos. Lamentablemente, no es que no solo nos estemos cargando el planeta, sino que nos estamos cargando una serie de especies, tanto vegetales como animales, enormes. Pero la conclusión es que de seguir así, en poco tiempo nos vamos a extinguir nosotros. Esto es a dónde vamos, esto es a dónde nos llevas. Y es lo que tendríamos que mirar. Pero si tú, por ejemplo, ahora en Andorra hay elecciones políticas. He oído así, casi de refilón, a un partido, a un político que decía que quiere que Andorra sea un país protegido por la biosfera. Digo, hombre, mira, me parece bien. Ojalá ya vayamos en esa línea. Pero es que yo no he oído a nadie más. O sea, en una aguja, en un pajar, es nada. Pero hay que ya sensibilizarnos. Se están haciendo muy bien campañas a nivel de escuela, de niños, pero ya cuando entramos en la edad juvenil, todo eso desaparece, entramos en el consumo y nos estamos cargando absolutamente nuestro magnífico y bello planeta. Hay una cosa que es muy importante, Ferrat, es que este cambio climático va a tener dos consecuencias muy importantes en el planeta. Primero, los que no nos dejamos engañar por todo este trabajo envolvente a través de los medios de comunicación y de la manipulación de las multinacionales, de estas corporaciones y de las élites, y los que se están dejando engañar, que lamentablemente es la mayoría,
porque cada vez que hay algo sorprendente, como el que tú has contado en el desierto de Libia, siempre ocurre lo contrario. Fíjate que en Venezuela, ahorita que hay un conflicto allí muy grande, el conflicto realmente de base, donde están todas las potencias, porque fíjate que está ahí China, que está ahí Rusia, que está Estados Unidos, y un poco de latinos que son servilistas. Detrás de Venezuela no está la democracia, detrás de Venezuela está la reserva más grande de petróleo y la reserva más grande de minerales que se van a usar en las nuevas tecnologías que estamos utilizando, como las 5, la 5 ¿qué? 5 de 5G. La 5G. Y la cantidad de minerales que hay ahí son tan grandes y están al lado de Estados Unidos y es una de las reservas más grandes de minerales, que la pelea en el fondo, realmente en el fondo de Venezuela, sino que ahí hay un poco de gente que no saben dónde está parada, sobre todo los venezolanos no saben dónde están parados, que es el país que más envidia, que más ganas le tienen las grandes potencias, porque ahí está la reserva para llenarse en los bolsillos, como siempre han hecho, para manejar y manejar el planeta a nivel tecnológico. Ese es el problema que tenemos en el planeta, y cada guerra que tú miras es por una razón penalmente económica, es pura economía. En este planeta dejamos de ser seres humanos sensibles, espirituales, personas que vivimos, que contemplamos como nos ha puesto aquí la naturaleza, y que tenemos una vida aportante, que creamos ciencia, que creamos tecnología, pero lamentablemente el dinero, el Dios que nos ha llevado a estos extremos, es el que está llevando a esta destrucción, a las guerras, a esta puja, y a que el cuento del cambio climático, que debería ser manejado por los científicos con conciencia, sin meter miedo, sin aterrorizar a la gente, y cambiando y sesgando la información, porque es increíble que los medios de comunicación todos los días nos sesgan la información. Yo tengo un programa de radio aquí en España que todos los días tengo que rectificar informaciones que vienen de universidades prestigiosas, que vienen de instituciones prestigiosas, y me toca decirle: no señor, eso que han dicho no es así, porque por esta y esta razón, porque es tratando de manipular a la gente para que hagamos lo que esta gente quiere y no lo que tenemos que hacer, que es cuidar nuestro planeta. Efectivamente, estoy de acuerdo con el doctor Ronald. Es decir, la gran dificultad está en la distancia que hay entre la fuente de información real, con todo su significado y su potencia, y el receptor, que está muy lejos. Entre medio, sin duda, el gran problema que hay es cómo se gestiona este flujo de información. Porque al final lo que recibimos no es lo que realmente dice la fuente, sino lo que en medio interesa que nos llegue a nosotros. Pero esto ha sido siempre así en la historia. Es decir, ha sido siempre así en la historia. Incluso, hablemos en la fundación de las propias religiones. La información que ha llegado al final a los fieles o a la gente que quería escuchar era bien diferente de la del Mesías o de la persona que predicaba. Entonces, siempre ha habido en medio un flujo de información que alguien ha dicho: bueno, esto a lo mejor no tiene que ser así y tiene que ser así, cuando a lo mejor se ha dicho otra cosa completamente diferente. Y entonces, es responsabilidad nuestra, de aquellas personas curiosas que leen, que estudian, que miran, ir rascando todo esto y ver qué hay realmente en la fuente. Sí, pero de todas formas hay muchos debates, se habla mucho sobre el cambio climático, no se llega a ningún acuerdo, pero yo lo que me hago son preguntas, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar el cambio climático? ¿Cómo podemos mitigar este cambio climático? O ya a la altura que estamos, a lo mejor, ¿cómo debemos adaptarnos al cambio climático? Esto sí que me gustaría que a lo mejor el doctor Ronald, como experto, nos pudiera responder a esto. Porque creo que la pregunta es enfocarnos al futuro. Sí, es cierto. Muchas gracias, porque es un buen cuestionario en 3 preguntas fundamentales, Enrique. Pues a ver, lo primero que tenemos que hacer es abrir un poco el cerebro, fluir. No oír a tanto cantamañana que hay por ahí, que le pagan las transnacionales para que haga ese trabajo. Hay que expulgar muy bien la información, porque la prensa lamentablemente está demasiado involucrada
y demasiado comprometida con las transnacionales y con estas élites, porque son los dueños de los periódicos. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación masivos de información en el planeta? Pues las grandes fortunas de este planeta. Y esas grandes fortunas son las que le dicen al periodista qué tiene que hacer. Y el que no haga eso, pues ¿cuántos periodistas murieron el año pasado? Pues son 18 periodistas que han muerto, que los han matado porque el que diga la verdad se muere. Entonces, ¿qué es lo primero que está muriendo? La verdad. La verdad la han matado, la verdad la tienen encarcelada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es unirnos, la gente, el ciudadano de a pie, y hacer estas asociaciones, porque también hay otro problema grave que las grandes como Greenpeace y como Amigos de la Tierra y otras organizaciones, otras ONGs, las han hecho las mismas élites, las mismas industrias para dar informaciones y para representar toda una comedia de que son los defensores y mentiras. Por detrás hay un veneno impresionante. Entonces, lo que tenemos que es como cuando se come pescado con mucha espina. Comer con cuidado porque sabemos que más de una espina puede irse a la boca y podemos atorarnos. Eso por un lado, expulgar la información, no creer a todos los cantamañanas que hay por ahí. Segundo, la información. Cada vez que haya una información hay que contrastarla, porque en la información ahora hay una guerra brutal. Por eso aquí en España han prohibido las medicinas o las terapias alternativas, porque no les interesa que la gente se cure, porque no les interesa que el país y la gente estén en mejores condiciones. Entonces el único país de Europa que ha prohibido y que dice que las medicinas o las terapias alternativas son ciencia, que son pseudociencia, y además es que hay una cosa increíble, las terapias alternativas nunca han dicho que son ciencia, somos técnicas terapéuticas. Lo científico son lo que ellos piensan, y además como se creen dueños de la verdad, si no se les cree, como pasa aquí en España, que como ya la gente, hay más de 5 millones de usuarios de medicinas alternativas o de terapias alternativas, pues ya están diciendo y desacreditando, aunque no las pueden prohibir, desacreditando esto. Y así sucede con todo. Cuando sale una información hablando del cambio climático, hay que cogerlo con pinzas, como decía al principio. Hay que consultar las fuentes. Hay que oír a Ferran Adrià, que es el único tío que a través de estos medios de comunicación... Ferran Adrià, un buen cocinero es, ¿eh? Está permitiendo que lleguemos a muchísima gente. Es que yo pienso que estos medios de comunicación y que los que estamos metidos en esto, que somos amigos de un hombre como es Ferran, pues hagamos una piña, porque si Ferran sigue en esta maravilla de permitirnos al doctor Rossi, a Henry, al otro señor que Luis. está, a mí, pues que hablemos de estas cosas y que a mucha gente le llegue, pues Ferran va a ser incómodo. Entonces ahí es cuando tenemos que entrar a protegerlo, porque es una fuente de comunicación que realmente es democrática, porque la democracia es cuando no se cortan las libertades, y aquí no las han cortado casi que de raíz, porque los medios de comunicación aceptan lo que quieren. Fíjese que cuando uno llama a un medio de comunicación masivo a que hay un tema, le dicen a uno, deme su teléfono y después lo llamamos. Si la persona le preguntan qué va a hablar, y si no les gusta lo que va a hablar, nunca lo llaman. Si les interesa el tema, porque va a favorecer el tema que ellos quieren, a ese lo llaman para que hable. Y así es que se maneja este planeta Tierra a nivel en todos los aspectos y en todos los estamentos. ¿Creéis que nos informa correctamente pues de lo que está sucediendo, el cambio climático, de olas de calor extremo, de los incendios forestales, de quién los provoca y cómo acaban, si acaban en la cárcel o no, etcétera? Es más, hace un par de años pasó una noticia totalmente inadvertida. La India, el país de la India, tomó una iniciativa impresionante. En solo mediodía, es decir, 12 horas, se plantaron 66 millones de árboles. Se implicaron 1,5 millones de personas. ¿Por qué pasó inadvertida prácticamente esta noticia? Porque no les interesa, porque esas noticias no les llama la atención y no hay que masificarlas, por lo tanto no le debe llegar al ciudadano. Este programa que estamos haciendo hoy, si de verdad hubiera libertad,
este programa se tenía que poner viral con 20 millones en un mes, pero le garantizo que, y eso que Ferrat tiene una audiencia brutal, no vamos a llegar en un mes. Si nos va muy bien, en un mes llegaremos a 200.000 personas que lo vean. Bueno, Albert, tengo que revelar que el programa que hablaste de un potente anticancerígeno, como es la vitamina B17, estás a más de 800.000 personas y subiendo, del excelente programa y exposición que hiciste. Bueno, eso nos alegra. Fíjate que por eso tú tienes que estar ahí, y por eso todos los que estamos alrededor de ti, todos los investigadores, porque la verdad es que alrededor de este programa lo que se ha hecho es un pequeño núcleo de amigos y de gente que estamos convencidos de que todos los temas que tocamos aquí son temas que vale la pena hacerlo, y sin cegar la información, porque a nosotros nadie nos manipula. Por lo menos a mí, yo siempre he dicho, yo no me he casado sino con mi mujer, no me he casado ni con ninguna transnacional, ni con ningún gobierno, ni con ningún político, ni con ningún sector de la economía. Soy libre como el viento, y eso es lo que tenemos que hacer todos los seres humanos, empezar a manejar esta sinceridad y demostrarle a toda esta cantidad de caraduras que el planeta se puede manejar, se puede parar lo que está pasando, porque la verdad es que vamos en una deriva terrible. Lo podemos parar entre todos los seres humanos de buena fe y de buen comportamiento y de buen hacer, lo podemos parar. Hay todavía futuro, como yo digo en una frase que coloqué en una campaña del calendario mundial ecológico que yo hacía. Había una frase que decía que en este planeta azul, a pesar de todo, todavía tiene futuro. ¿Qué les tendríamos que decir dentro de muchos años? Estas generaciones que están ahora pues en fase de crecimiento, preadolescencia, adolescencia, algunos están por nacer, de que cuando pudimos hacer algo no hicimos nada. Eso es lo más triste que va a pasar, que muchísima gente le va a tocar contarle a sus nietos que cuando tuvimos que salir de verdad a hacer algo por el planeta no lo hicimos, y esa será una de las verdades que nos va a golpear la cara, mi querido Ferran. Hice una prueba, vengo del campo científico, no lo puedo evitar, con unas cuantas personas poniendo esta canción en dos versiones. 8 rompieron a llorar, que les conmovió, puedo decir, que más allá de la genética, el alma. 2 se quedaron impasibles. Entonces aquí ya sabemos quién va a ser los futuros gobernantes, ¿no? Lo dejo así en el aire. Enric. Muy buenas. Tenemos tanto que hacer y a veces es decir, quiero hacer y no te dejan hacer, y te lo digo en primera persona. Sí, no, exactamente. El problema es que hay mucho trabajo por hacer. La pregunta es, o el problema es, si nos lo van a dejar hacer. Porque teniendo en cuenta que la información es poder y la que nos llega nos viene sesgada y cada vez nos educan para ser más cómodos, probablemente lo que se deba hacer pues no se podrá hacer, a no ser que nos rebelemos contra el sistema y desde dentro intentemos cambiarlo. Imagínate que hay alguien que tenga, o alguienes que tengan el don de la sanación, que se vayan a ofrecer al sistema, que pueden ayudar a las personas complementando los tratamientos. ¿Qué les dirían? ¿Qué les dirían? Imagínate que tomas una iniciativa de reforestar bosques. ¿Qué os dirían?
Sí, Luis. te estaba escuchando, Ferran, y se me ha ido, como siempre se nos va la mente, vete a saber en qué canal se nos va. Y yo estaba pensando que, bueno, en su momento los judíos esperaban la llegada del Mesías. Yo creo que nuestra generación está esperando esta llegada de este Mesías para salvar no nuestra alma, sino el planeta. Este Mesías valiente, este Mesías que diga las cosas claras, este Mesías que nos influya ese valor a nivel personal, a nivel unitario, de hacer estas pequeñas cosas que tal vez podría ser la única, tal como decía Enric, esta revolución para poder salvar el planeta y sobre todo estar en paz con nosotros mismos. Esta re-evolución, que las revoluciones siempre acaban con sangre. Sí, sí, totalmente. Esta re-evolución está escrita en textos muy antiguos que ya no lo... O sea, si es en estos tiempos, que esto es muy amplio, solo se podrá realizar por 144.000 personas a la vez, repartidas por todo el planeta. Ya no vale con solo un Mesías, Luis. No, el Mesías yo creo que es este programa, que es Sapiens. No. Es donde llega, se imparte, no nos callan la voz y por lo tanto aquí empezamos a decirlo. Pero es... ¿cómo decírtelo? Es ese boca a oreja, es ese bus que se llama en marketing, que la voz sale, dice, envía el mensaje y ese mensaje a su vez llega a 10, 15, 20 más. Y así es como podremos multiplicarnos en este mensaje en concreto, de cómo salvar el planeta, de cómo salvar los ecosistemas, de cómo, sobre todo, poder vivir y poder mantener este maravilloso planeta azul que tenemos. Mira que esto nos daría ya al otro programa, los vampiros energéticos. Vuelvo a hacer hincapié, no puedes hacer nada mientras tengas uno cerca, a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Caballeros, ya estamos al límite del tiempo. Albert, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Pues para mí ha sido un inmenso placer compartir con estos compañeros que tú has tenido, con el grupo que nos ha invitado. Muchísimas gracias y esperamos que esto que se ha dicho empiece a oírlo, empiecen a visitar el canal, empiecen a difundir este mensaje. Y yo pienso, y voy a hacer una invitación a todos los que están ahí contigo y que están conmigo también, es que este programa quedó inconcluso. Tenemos que hacer la segunda parte, mi querido Ferran. El miércoles que viene, ¿te parece? Yo complacidísimo. Porque aquí estamos hablando los vivos. Sí, señor. Pero abriremos otra parcela. Los no vivos que están contemplando lo que está sucediendo, ya os lanzo la pregunta. ¿Qué creéis que están sintiendo? ¿Qué están pensando? Y si o no están actuando. Ojo con la pregunta. Caballeros, Albert Ronald, Enric Sorribas, Alberto Rossi, Luis Rovira, a los 4 y a los 4.000 millones de personas que deben estar ahí entusiasmados escuchándonos, ojalá que es una palabra árabe, ojalá que decir que Alá que se cumpla lo que dice Alá. En catalán, tant de bo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir y solo deciros que we need to wake up, we need to wise up, we need to open your eyes. Buenos días. Os habéis quedado mudos. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ferran, por este maravilloso programa. Y como siempre, de lo aquí tratado y pidiendo disculpas de estos infiltraciones de sonidos que se acoplan, pero hoy hemos hecho un experimento, no queríamos dejar a 2 colaboradores en el aire por no tener línea. Lo más importante, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días. Sapiens, el programa de la neodivulgació informativa.